Después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios y oyeron la voz de Dios que los llamaba diciéndoles: Adán, ¿dónde estás? Y ellos estaban asustados, temiendo la muerte, y ciertamente pensaban que Dios iba a venir y que cuando Dios viniese a ellos, ellos iban a morir. Pero esa no fue la palabra de muerte la que les llegó. No fue una palabra de juicio la que vino sobre ellos. No fue una palabra de condenación la que les dio Dios, sino más bien fue una palabra de gracia. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. A lo largo de la historia se ha considerado que Hechos es primordialmente un libro que presenta la historia de la iglesia cristiana primitiva. Pero si nos internamos en él, encontraremos las cosas profundas de la economía de Dios. El libro de Hechos tiene un valor dispensacional, pues presenta algunos asuntos cruciales que se relacionan con la economía de Dios. En Hechos podemos ver la administración que Dios lleva a cabo para cumplir su economía eterna. Con estas palabras, queremos volverles a dar la bienvenida al estudio Vida de Hechos con Witness Lee. Este programa lo produce Living Stream Ministry y Jorge Farías está con nosotros para abordar juntos el capítulo 14 de Hechos. Saludos, Jorge. Estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Como veremos hoy en el programa, el objetivo del hermano Lee al estudiar un determinado capítulo de Hechos, en este caso el capítulo 14, consiste en ver cómo Dios ejecuta su administración para cumplir su economía eterna. Y la economía de Dios no tiene nada que ver con dólares y centavos, sino más bien tiene que ver con el plan eterno de Dios, que consiste en que Él se imparta en el hombre para que así obtenga una expresión corporativa de sí mismo. Y con esto en mente, hoy prestaremos atención a una frase crucial que aparece en Hechos 14:3, que es la palabra de su gracia. Vayamos entonces al estudio Vida con Witness Lee. Acts is a book of God's economy, showing us God's dispensation. El libro de los Hechos es un libro de la economía de Dios, que nos muestra la dispensación de Dios. Showing us the divine arrangements in God's eternal plan. Nos muestra el arreglo divino en el plan eterno de Dios. It seems in chapter 14 you couldn't see Parece that. que el capítulo 14 de Hechos no nos dice mucho de los arreglos divinos o de la economía de Dios. Sin embargo, cuando profundizamos en ello, se puede ver algo, ¿verdad? Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga y ganaron una gran multitud que se convirtieron en creyentes. Y eran muchos, tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces, el versículo 3 nos dice que estos dos apóstoles testificaron de la palabra de la gracia del Señor Jesús. Y esta frase, la palabra de gracia, denota algo de la dispensación, porque la gente en las sinagogas leían el Antiguo Testamento, leían las palabras de los mandamientos de Dios, pero Dios edifica a los nuevos creyentes por medio de testificar la palabra de la gracia del Señor. Aquí no dice que predicaron o que hablaron, sino más bien dice que testificaron. Y esto quiere decir
que la palabra de su gracia ya existía allí. Y lo que los dos apóstoles hicieron fue testificar. En ese tiempo, no se olviden, que lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Y Pablo testificó del Antiguo Testamento. Testificó la palabra de la gracia del Señor, que ya existía en ese tiempo. Así que es una pena que no dejaron ningún relato de lo que hicieron, porque me hubiera gustado tener una cinta, un casete de cómo Pablo habló eso. ¿No creen que eso fue precioso? Si pudiésemos oír cómo es que Pablo habló y cómo Pablo testificó la palabra de la gracia del Señor, aún con el Antiguo Testamento, sería tremendo, ¿verdad? Yo quiero mostrarles 2 versículos como ejemplo. Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. ¿Qué cosa es eso? Esa es la palabra de la gracia del Señor. Después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios y oyeron la voz de Dios que los llamaba diciéndoles: Adán, ¿dónde estás? Y ellos estaban asustados, temiendo la muerte, y ciertamente pensaban que Dios iba a venir y que cuando Dios viniese a ellos, ellos iban a morir. Pero esa no fue la palabra de muerte la que les llegó. No fue una palabra de juicio la que vino sobre ellos. No fue una palabra de condenación la que les dio Dios, sino más bien fue una palabra de gracia. En ese tiempo, ellos dos debían de haber estado odiando al máximo a la serpiente. ¿No piensan ustedes que Adán y Eva estaban odiando a la serpiente? Entonces, en Génesis 3:15, Dios condenó a la serpiente y le dio a Adán y a Eva la palabra de la gracia. Después, Dios continuó hablando de la simiente de la mujer. Si yo hubiese sido Eva, hubiese estado tan contento porque esta simiente mía iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿No es esta una palabra de gracia? Pablo testificaba la palabra de la gracia del Señor, del Antiguo Testamento. En Génesis 12, también hablando de la simiente de Abraham, dice: en ti, o sea, en Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿No es esta una palabra de gracia? Los judíos no tenían vida para ver que en el Antiguo Testamento estaba lleno de la palabra de la gracia del Señor. El Antiguo Testamento no es solamente ley, 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 Moisés, Moisés, sino también la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Yo no soy Pablo, ni puedo compararme con Pablo. Sin embargo, puedo jactarme de que he recibido muchas palabras de gracia del Señor, del Antiguo Testamento, tales como el Salvador va a salir de una virgen y su nombre será llamado Emanuel. ¿No es esta una palabra de gracia? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿No es esta una palabra de gracia en el Antiguo Testamento? Jorge, a pesar de que Pablo y Bernabé poseían solamente el Antiguo Testamento, en Hechos 14:3 leemos que ellos dieron testimonio de la palabra de la gracia del Señor y de esta manera edificaron a los nuevos creyentes. ¿Qué podría usted comentar acerca de esta expresión, la palabra de su gracia? Esta expresión, la palabra de su gracia, se refiere a la gracia del Señor, pues la palabra de la gracia del Señor reemplaza a la ley de Moisés. Aunque los judíos se reunían en las sinagogas, buscaban conocer la ley de Dios, la cual pertenece a la vieja dispensación. Pablo les presentó a Cristo como la gracia que Dios les otorgaba. Conforme a su economía eterna, Dios desea impartirse en nosotros, lo cual se relaciona con la palabra de su gracia. En la revelación del Nuevo Testamento, los apóstoles nos revelan la gracia de Cristo, lo cual se refiere a que Dios en Cristo viene al hombre como gracia para que lo disfrutemos.
El resultado de disfrutar a Dios es que hay un cambio en nuestra manera de vivir. La gracia del Señor es el propio Dios triuno, que los creyentes reciben y disfrutan y a quien expresan en su manera santa de vivir. El Nuevo Testamento no nos manda que guardemos la ley, ni que mejoremos nuestra conducta. Más bien nos revela que debemos abrir nuestro ser para permitirle a Dios que se imparta en nosotros, y de esta manera cambie nuestra constitución y manera de vivir al saturarnos de Cristo. Así es. No se trata de un cambio de actividades ni de hacer resoluciones que nunca cumpliremos, sino que al ser llenos de Cristo se produce un cambio en nuestra manera de ser, lo cual afecta nuestra manera de vivir. Esta es la palabra de la gracia del Señor. Bueno, ¿qué tal si continuamos ahora con el estudio vida de hoy? Paul, this excellent person. Pablo, fue una persona excelente. I couldn't know by what way he dug out the holy and the faithful things. Yo no puedo entender cómo él podía sacar las cosas santas y fieles, refiriéndose al Cristo resucitado en el capítulo 13. Estaba predicando a Cristo resucitado por medio de un versículo que habla de las cosas santas y fieles de David. ¿Quién podría entender que la frase las cosas santas y fieles de David se referirían a Cristo en resurrección? Asombroso, nadie podía hacer esto. Él sacó las cosas de la Biblia que estaban allí, pero que nadie podía sacarlas. En el capítulo 2 de Hechos, empezamos a ver que Pedro estaba dando un mensaje del Cristo resucitado. Pero aquí, en el capítulo 13, Pablo nos muestra que en su resurrección, Cristo llega a ser el primogénito Hijo de Dios. Y es posible que tal vez nunca han oído decir que la resurrección de Cristo fue su nacimiento. Yo nunca oí esto. En su resurrección, Dios engendró a Cristo para que fuese su primogénito. Y el primogénito no es para impartir la vida divina a nosotros, sino más bien para propagar la vida divina. Porque mientras Él nacía en su resurrección, todos nacimos en Él. Así que lo que Pablo habla aquí es muy profundo. Él vio que Cristo en su resurrección nació para ser el factor propagador de la vida divina. Cristo nació como el primogénito de Dios para la propagación, o sea, la reproducción de la vida divina. Y también Pablo vio que Cristo en su resurrección llegó a ser todas las cosas santas y las cosas fieles de David. La misericordia no es Jesús en su primer nacimiento, sino Jesús en su segundo nacimiento. Así que Jesús en su resurrección es estas cosas santas y fieles. Pablo sí sacó bastante de estos versículos. Yo admiro cómo él excavaba la palabra y también admiro cómo él estudiaba la Biblia. Además, por generaciones, los judíos habían leído el Antiguo Testamento en las sinagogas, pero todo lo que oían era la palabra de los mandamientos de Dios y no la palabra de la gracia del Señor. No obstante, cuando el Señor Jesús proclamó el jubileo neotestamentario en Lucas 4, Él escogió una palabra de la gracia del libro de Isaías. Debemos entender el significado de la expresión la palabra de su gracia en Hechos 14:3. Esta expresión muestra claramente un cambio de dispensación, un cambio que hubo en la economía de Dios. Jorge, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro predicó un excelente mensaje acerca del Cristo resucitado, un mensaje lleno de poder. Pero en Hechos 13, Pablo reveló que Cristo, en su resurrección, llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Sin duda alguna,
Pablo excavó las profundidades del Antiguo Testamento y reveló las riquezas de la palabra de la gracia del Señor. Es admirable, pues en Hechos 13:33 Pablo, citando Salmos 2:7, logró extraer del Antiguo Testamento la verdad de que Cristo en su resurrección nació para convertirse en el factor que propaga la vida divina. Y al cavar en la palabra, Pablo también descubrió que Cristo en su resurrección llegó a ser las cosas santas y fieles, las cosas confiables y seguras de David. En Hechos capítulo 13, versículos 34 al 35, Pablo cita Isaías 55:3 y menciona las cosas santas y fieles de David. Pablo se dio cuenta de que las misericordias firmes de David se refería a Cristo en su resurrección. La verdadera misericordia de Dios no es un sentimiento de lástima que Él tiene por nosotros, sino que la misericordia de Dios consiste en que, debido a nuestra condición miserable y lamentable, Dios se da a sí mismo a nosotros en el Cristo resucitado, quien está disponible en todo momento para que lo disfrutemos ricamente. Pablo ahondó en las Escrituras de una manera maravillosa. Muy cierto. Y es admirable que en Hechos Pablo predicó al Cristo todo inclusivo. Bueno, continuemos el estudio vida con Witness Lee. Now we can go on a little further. Ahora vamos a avanzar un poco más para ver la sabiduría de Pablo al predicar el Evangelio. En el capítulo 13 le predica a los judíos basado en la revelación del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Y ahora en el capítulo 14 le predica a los gentiles, especialmente a los griegos, porque ellos prestaban mucha atención a los milagros. Así que después de sanar al cojo en Listra, inmediatamente consideraron a Bernabé y a Saulo como deidades. Y ellos pensaron que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes o Mercurio. Zeus en la mitología griega era el primer dios y Hermes era el heraldo, el mensajero, el que hablaba por los otros dioses. Así que le dieron el título de Hermes a Pablo, porque Pablo tomaba la delantera al hablar, y los judíos le dieron el nombre de Zeus a Bernabé, tal vez porque tenía una mejor apariencia y era el mejor. Así que los griegos pensaban que Bernabé era la deidad que tomaba la delantera, o el liderato. Así que le dieron el título de Zeus. Pero, ¿qué clase de carácter tenían estos dos apóstoles? ¿Qué es lo que expresaban? ¿Cómo la gente podía ver en ellos al punto que lo considerasen como deidades de su mitología? Ellos predicaban a Cristo. Así que, ¿cómo respondieron ellos? Miren, el versículo 14 y los siguientes dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos el Evangelio, para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas Él ha dejado todas las naciones andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien de daros lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Esta es una predicación muy buena, basada en la creación de Dios, y tocó el sentimiento de los que los oían, porque fue breve, sin embargo muy revelador, algo muy conmovedor. Cuando él fue a una audiencia que conocía el Antiguo Testamento, a los judíos, no les predicó el Evangelio basándose en la creación, diciéndoles que Dios es el creador. No. Ellos le hubieran contestado: Pablo, ya sabemos esto. Nosotros podríamos enseñarles esto a ustedes.
Así que en el capítulo 13, Pablo predicó según el Antiguo Testamento, mostrándoles a Jesús en resurrección. Pero ahora en el capítulo 14, Pablo le predica a la gente, a una gente que es muy filosófica, gente que es pensativa, a los griegos mismos, y les dice que Dios es el creador de los cielos, de la tierra y del mar, de esas tres categorías de cosas. Y después les muestra a ellos lo bueno que es Dios. Todo el tiempo les da lluvias, todo el tiempo les deja cosechar para que su corazón sea lleno de comida y de gozo. Debemos considerar esto. Cómo Pablo, el apóstol, predicaba el Evangelio de una manera tan maravillosa. Pues bien, Jorge, en el capítulo 14 vemos que ha cambiado la escena. Es esencial que veamos que la manera en que Pablo predicó el Evangelio en el capítulo 14 a los gentiles difiere mucho de la manera en que le predicó a los judíos en el capítulo 13. ¿No le parece? Así es. En Hechos 13, Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga a los judíos. Él usó el Antiguo Testamento, las escrituras con las cuales todos los judíos estaban familiarizados, y les mostró a Cristo en resurrección. Pero en Hechos 14, la audiencia es completamente distinta, pues se compone de los gentiles, gente pagana que estaban dispuestas a adorarlos como dioses de la mitología griega. A ellos, Pablo no les habla del Antiguo Testamento, sino que les reveló a Dios como el creador del universo, aquel que les dio las lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenó de sustento y de alegría sus corazones. De esta manera, Pablo los exhortó a que dejaran las vanidades, o sea, los ídolos y la idolatría, y adoraran al Dios vivo. Debemos aprender de la forma en que Pablo predicó el Evangelio, pues él predicó el Evangelio de una manera a los judíos, revelándoles a Cristo en el Antiguo Testamento, y de otra forma a los gentiles, revelándoles a Dios como el creador del universo. Amén, por la sabiduría que el Señor le dio a Pablo. Bueno, Jorge, el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo, sé que estará muy pronto nuevamente con nosotros, así que gracias por su participación en el programa de hoy. Muchas gracias por haberme invitado, hermano. He estado muy complacido de estar aquí con ustedes hoy. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.